En primer lugar, recordar que la naturaleza de este debate es obvio, no es la de un debate del Estado-Nación, aunque habitualmente por estas fechas se acostumbra a hacer el mismo. Lo digo también porque quiero expresar la opinión de nuestro grupo parlamentario en torno a la celebración de ese debate. Públicamente dije, en nombre de Convergencia y Unió, que entendíamos perfectamente que el debate no podía celebrarse en estas fechas debido a que el Gobierno llevaba simplemente 6 meses. Otra cosa distinta que ya no compartimos es que no se celebre el debate del Estado de la Nación a lo largo de todo este año 2012 de lo que queda pendiente. Nos da la sensación, es nuestra modesta opinión, que eso obedece a aquella filosofía que tan gráficamente expresó el ministro de Hacienda, señor Montoro, cuando quedándose solo en el debate de presupuestos dijo que no era soledad, que era mayoría absoluta. La mayoría absoluta es, sin duda, legítima, pero creo que es una ceguera política y una torpeza pretender abordar la situación actual simplemente desde la mayoría absoluta. En los presupuestos recientes, en una pregunta al presidente del Gobierno ya dejé constancia de ello, ni una sola enmienda, no es el único caso, ley de mecenazgo, rechazo de la misma, diversas medidas, siempre se nos remite a la famosa ley del emprendedor, compromiso del Grupo Popular, compromiso que hoy no ha anunciado de cara al futuro el presidente del Gobierno. Otro ejemplo es con el rechazo del criterio que ustedes también tenían asumido en programa electoral de cobrar el IVA, tal como propuso Convergencia y Unió, no cuando se devenga la factura, sino cuando se cobra la misma. Creo sinceramente, con todos mis respetos, que se está equivocando en este sentido y mucho. Decía que no es un debate del Estado de la Nación, pero no es tampoco un simple debate, señor presidente del Gobierno. No es el debate de una reunión rutinaria del Consejo Europeo. No lo es, entre otras razones, porque además del Consejo Europeo y de la cumbre del euro hay algo que conviene debatir, porque entre otras cosas pedimos que se debatiese en la Cámara, y me refiero, claro está, al llamado rescate bancario. Quiero hacer varias reflexiones al respecto. Primero, que no es bueno hacer catastrofismo, no añade nada positivo al país, ni a la proyección del país al exterior y hacia los mercados. Pero tan malo es hacer catastrofismo como no decir las cosas por su nombre. Y en ese sentido creo que no se ha actuado correctamente por parte del Gobierno. La disposición de hasta un máximo de 100.000 millones de euros por parte de la Unión Europea no es, por supuesto, el rescate de la economía española, pero es evidente tampoco el rescate, por cierto, del sistema financiero, pero sí el rescate de algunas entidades financieras. Cuando alguien está en un pozo y se le echa una cuerda, se le está rescatando. Cuando alguna entidad financiera está en el fondo del pozo y se le echa, mediante la ayuda, en este caso no es la cuerda, sino un crédito determinado, se le está rescatando de aquella situación. No obstante, señor presidente, no voy a ser yo quien intervenga y dedique ni un solo minuto más a discutir sobre la terminología, si es adecuada o no es adecuada la del rescate. De ello seguiremos hablando después, en la medida que entremos a hablar de la cumbre sobre el euro. Segunda reflexión, hablando del rescate bancario. Bankia está llamada a ser la principal receptora de esos 100.000 millones, que no van a ser finalmente 100.000 millones de euros, los que se ponga a disposición de algunas de las entidades bancarias. Bankia, señor presidente, y hay que decirlo claramente, ha sido, entre otras cosas, fruto de algunas expresiones visionarias y sueños de grandeza de más de algún cargo público, alguna de ellas, y me refiero en femenino, que continúa todavía en su responsabilidad. La ley concursal, señor presidente del Gobierno, dice que cuando los administradores de una entidad ven cuestionada la continuidad de la misma, en el plazo de 2 meses deben aportar los libros al juzgado y entrar en el proceso concursal. A Bankia se le atribuye un agujero de 14.000 millones de euros. Se estiman unas necesidades de 23.500, de 24.000 millones de euros. Cifra espectacular. No hay que hacer nuevos inventos, no hay que hacer nueva ingeniería financiera. Lo que hay que hacer pura y simplemente es impulsar una liquidación ordenada de la entidad. Eso sí, salvando y garantizando los depósitos y salvaguardando todos aquellos activos positivos. Porque si no es así, porque si lo que no se hace es esa liquidación ordenada de la entidad, ese dinero
esa cantidad importantísima de dinero que, estoy de acuerdo, ha comportado también una imagen externa muy negativa y ha contaminado, sin razón, pero ha contaminado el resto del sistema financiero español, lo que hará, en definitiva, es mermar las capacidades del Gobierno, del Estado, de la sociedad, por tanto, en lo que son garantía de servicios y en lo que es potencialidad de crecimiento y creación de empleo. Por tanto, señor presidente, hablando de rescate, liquidación ordenada de Bankia y Catalunya Banc y Cajas Gallegas, la subasta cuanto antes mejor. Una tercera reflexión, señor presidente, en torno al rescate. Mire, yo creo, es mi pobre juicio, que ustedes tienen un problema de comunicación. No me refiero a los responsables de comunicación de Moncloa ni de los ministerios respectivos. Yo seguí de cerca su rueda de prensa después de la del señor de Guindos explicando la disposición, se llame rescate o no, de los 100.000 millones de euros a las entidades financieras que las necesitasen españolas. Seguí toda su rueda de prensa después del Consejo Europeo. Y creo que no se está comunicando bien, señor presidente. Sé que en la rueda de prensa del Consejo Europeo estaba usted cansadísimo, cierto es, pero también no estaba el presidente Monti, y el presidente Monti aguantó una rueda de prensa de 1 hora contestando pregunta por pregunta, dando explicaciones en todos los idiomas posibles a los periodistas que le planteaban. Y usted los despachó muy rápidamente. Creo que corremos el riesgo de caer en aquello que se llama las 3 DS, es decir, desconocimiento, desinformación y desconfianza. El desconocimiento de los ciudadanos, si no se contrarresta con la información y lo que hay es desinformación, no comporta confianza, sino que comporta desconfianza. Y eso, reitero, es letal para cualquier gobierno. Por tanto, creo que ustedes deben revisar esa estrategia de comunicación. Analicemos ya, dejado el rescate, la cumbre del euro y Consejo Europeo de 28 y 29 europeo. Nuestra reacción fue positiva, señor presidente. Lo valoramos positivamente y así quiero recordarlo hoy en esta Cámara, en esta tribuna. La ayuda a la sostenibilidad de la deuda soberana, uno de los puntos sin duda exitosos de este Consejo, paso importante hacia la unión bancaria, paso significativo, matizo, hacia la unión fiscal, un signo poco significativamente si hablamos en términos cuantitativos, pero es un signo al fin y al cabo positivo en términos cualitativos en relación al crecimiento de ocupación. Por tanto, nosotros hicimos de esa cumbre, de ese Consejo Europeo, una valoración positiva que hoy, en cualquiera de los casos, mantenemos.